Vamos a iniciar esta última parte. Recuerdan que vamos a seguir con la presentación que llega desde la Universidad de Florencia del archivo de Jorge Eyelson, luego la presentación del archivo Ángel Rama y luego la presentación del archivo Rodó, para cerrar con un conversatorio en que todos van a construir la idea de lo que fueron las jornadas y el futuro, y luego brindaremos y festejaremos. Así que ese es el plan, intentemos llegar. Bueno, voy a presentar a la responsable de esta videoconferencia, que es la profesora y poeta uruguayo-italiana Marta Canfield. Se doctoró en Filosofía y Letras en Florencia, Italia, donde vive desde 1977 y donde ha sido titular de la Cátedra de Literatura Hispanoamericana a partir del año 2000. Después de haber sido profesora asociada de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Nápoles entre 1991 y 1996, y en la Universidad de Venecia entre 1996 y 2002. Es poeta, ensayista y traductora, escribe en español y en italiano, y ha editado a muchos autores hispanoamericanos, que es una lista tan larga que, bueno, la encuentran ustedes en Google. En septiembre de 2006 fundó en Florencia el Centro de Estudios Jorge Eyelson para la difusión de la cultura latinoamericana. Es miembro corresponsal de la Academia de Letras del Uruguay. Ha recibido varios premios, como el Premio de Traducción de los Institutos Cervantes de Italia por sus versiones de Mario Benedetti 2002, el Premio Orient-Occident for the Arts en Rumania en el año 2006 y el Premio Iberoamericano Ramón López Velarde en México 2015. Vamos a presentar la videoconferencia que mandaron, que se titula Un legado lleno de sorpresas, el archivo del Centro Studi Jorge Eyelson. Yo quiero agregar que estuve varias veces en este centro de investigación y conozco este legado, y es maravilloso porque la colección de arte que no tuvieron tiempo de registrarla, por eso lo estoy diciendo, es magnífica. Era un artista plástico de altísimo nivel, además de conservar también la papelería. Así que bueno, eso no se ve, pero si pueden ir, pidan para verlo, porque es maravilloso. Adelante. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de estas jornadas y muy en especial a Elena Romiti, que nos dio a conocer la iniciativa y nos acompañó en la redacción de esta ponencia. De parte del Centro Eyelson pido disculpas por no poder estar presentes. Nos hubiera gustado mucho, pero estamos involucrados en las celebraciones por el centenario del nacimiento de Jorge Eduardo Eyelson, y en estos días se está llevando a cabo un congreso internacional organizado por nosotros en la sede de la Universidad de Florencia. Quisiera dedicar este discurso con dolorosa memoria a dos grandes personalidades de la cultura peruana y latinoamericana que lamentablemente este verano nos han dejado. Son el poeta Carlos Germán Belli y el profesor y poeta José Antonio Mazzotti, presidente de la Asociación Internacional de Peruanistas, que hubiera debido estar aquí con nosotros en este festejo del centenario. El Centro de Estudios Jorge Eyelson nació en Florencia en septiembre del año 2006 y está construido en torno a la figura de Eyelson, uno de los artistas más importantes de la escena latinoamericana del siglo XX. Por eso quisiera empezar esta ponencia haciendo un retrato de su vida y de su obra. Jorge Eduardo nació el 13 de abril
del 1924 en Lima, de madre peruana y de padre norteamericano de origen noruego. Desde muy pequeño demostró poseer dotes excepcionales tanto para la creación artística como la creación literaria. Y de hecho, con su primer poemario, Reinos, a los 21 años, resultó ganador del Premio Nacional de Poesía del Perú. En 1948 hizo su primera muestra personal, era también muy joven, con obras gráficas, pinturas y esculturas, junto con su amigo, el otro gran artista peruano, Fernando de Cislo. Al año siguiente, y gracias a una beca, viajó a París, donde entró a formar parte del grupo MADI, materialismo dialéctico, y en 1950, con una beca de la UNESCO, se trasladó a Ginebra, donde empezó a elaborar una poesía completamente nueva, no más la neobarroca de alto nivel lingüístico que usaba en sus primeros libros, sino una poesía de experimentación gráfica y visual. Luego, en 1951, quiso ir a Roma, a conocer Roma, y quedó tan fascinado con la ciudad eterna que decidió quedarse a vivir allí. Podía vivir de su trabajo, que era corresponsal de arte y literatura para varios periódicos y revistas latinoamericanas. Al mismo tiempo, entró a formar parte del grupo llamado Obelisco, haciéndose amigo de artistas que serán notables personajes del arte italiano del Novecento, como Piero Dorazio y Mimmo Rotella. Al final de los años 50 conoció a Michele Mulas, un joven artista sardo destinado a ser para siempre su constante compañero y su única familia. En 1964, pero no fue la primera, pero no la última vez, Eyelson fue invitado a la Bienal de Venecia. Ahí ya se empieza a ver cómo su obra empieza a ser muy apreciada a nivel crítico, y lo invitan, como digo, en el 64 a Venecia, a la Bienal de Venecia, y luego lo vuelven a invitar en 1966 y luego lo vuelven a invitar en el 72 y también en el mismo año a la muestra de arte latinoamericana del Festival de Dos Mundos de Spoleto, y también a la Bienal de París, como digo, en el mismo año. Pero en 1967 él quiso viajar a Nueva York y ahí frecuentó el ambiente del Hotel Chelsea, famoso porque ahí nace elementos del arte contemporáneo. Poco después fue a Lima, donde realizó una gran exposición en la Galería Moncloa, y en todo este periodo está igualmente activo en el campo artístico como en el campo literario. Su novela, El cuerpo de Julia No, se la publican en México, la publica la prestigiosa editorial Joaquín Mortiz, estamos en 1971. Después regresa a París, siempre acompañado de Michele. Estos viajes los hace siempre con Michele, que siendo un joven artista sin una instrucción particular, se sintió guiado por Jorge. Viajan entonces juntos a París y allí Jorge conoce a Taisen de Shimaru, empieza a asistir a sus lecciones de budismo zen, y esto para él se volverá fundamental. Para él el descubrimiento del budismo zen será central en la filosofía de su vida. Al final de los años 70, Eyelson y Mulas se establecen definitivamente en Milán, donde van a vivir el resto de sus vidas, con la excepción de los periodos estivos en los cuales ellos se van a Cerdeña, en especial a la localidad de Barisardo, donde tienen una hermosísima casa que Michele ha heredado de su familia. En los años 80, Eyelson publica nuevos libros de poesía y de narrativa.
En 1983 sale en París la que podemos considerar una de sus mejores obras maestras, el poemario Noche Oscura del Cuerpo, que sale en edición bilingüe con traducción al francés de Claude Cuffon. Y en 1988 sale su segunda novela, Primera Muerte de María, publicada en México por el Fondo de Cultura Económica. El trabajo literario y el trabajo artístico en Eilson siguen caminos paralelos y con el mismo ritmo, pero son distintos para él, lenguajes distintos, pero poco más tarde se produce, o por lo menos resulta evidente, la conjunción, ¿verdad?, de ambos caminos, de ambos lenguajes. Y esta conjunción se realiza naturalmente mediante la configuración del nudo quipu, quipu en la cultura inca. En el mismo año, 1988, Eilson participa en la tercera Bienal de La Habana. Los años 90 lo ven muy presente en las galerías y manifestaciones de varias ciudades italianas, en Roma, en Bolonia, en Milán, en Brescia y en otras. Y en 1993 sale, es importante como su poesía entra en el mundo cultural italiano, sale una antología de toda su poesía curada por Marta Canfield, por mí misma, y publicada por la editorial de Florencia Le Lettere. En 1998, el profesor e hispanoamericanista William Rowe organiza en el King's College de Londres un congreso internacional sobre la obra artística y literaria de Eilson, y el mismo año el coleccionista y mecenas Giuliano Gori, toscano, lo invita a realizar una instalación en su enorme local de Pistoia, y luego, siendo además un editor, le publica un volumen donde le propone reunir toda su poesía visual. Y de hecho el volumen se llama Poesía Visible, Poesía Visible. A partir del año 2000, el nombre de Eilson se difunde cada vez más y su obra se propone en numerosas antologías, exposiciones, traducciones, catálogos, volúmenes críticos. Además, regresa con entusiasmo a la escritura poética, publicando nuevas entregas que proponen una nueva forma de lirismo, intenso, emotivo, estilísticamente muy vigilado, no exactamente experimental como había sido en los años precedentes, sino incluso a menudo muy tocado por el humor y por el gusto del juego, por la pasión lúdica típica de Jorge. Salen así los poemarios Sin Título, publicado en Valencia en el año 2000, Celebración, publicado en Lima en el 2001, De Materia Verbalis, en México en el 2002, Nudos, en Tenerife el 2002, y Del Absoluto Amor y otros poemas sin título en Valencia en el 2005. Este fue el último libro que él escribió y que publicó después del fallecimiento de Michele. La editorial española Ave del Paraíso, dirigida por el poeta artista José Miguel Ullán, propone además una vasta, siempre en el 2005, propone una vasta antología de Eilson que llega hasta sus últimas obras, hasta las ultimísimas que publicó, inclusive con un título que en realidad es un homenaje a Eilson. El título es Vivir es una obra maestra, obviamente haciendo referencia a la vida de Eilson. El año 2002, es importante saberlo, a pesar de todas las actividades positivas que lleva a cabo Jorge, está marcado por un evento trágico. Michele se enfermó improvisamente y a pesar de la determinación y la serenidad con la que enfrentó una grave forma de leucemia, falleció el 19 de diciembre de ese año.
Desde ese momento, Jorge también estaba enfermo, tenía un cáncer y la enfermedad que ya estaba consumiendo su organismo se fue haciendo cada vez más estridente, más evidente y más dolorosa y redujo notablemente su autonomía. Murió el 8 de marzo del 2006. En cumplimiento de su último deseo, sus restos fueron cremados y las cenizas reposan en el pequeño cementerio de Barisardo, cerca de Michele. Poco antes de morir, Eielson me comunicó que quería nombrarme su heredera universal. Tiempo antes, él y Michele habían hecho testamentos recíprocos, pero después de la muerte de Michele, Eielson me dijo que él no tenía familia y que la persona más cercana a él, por nuestra profunda amistad, por nuestro largo y constante diálogo intelectual, era yo. Entonces, naturalmente a mí me emocionó mucho esta decisión suya, pero le aclaré que me parecía justo aceptar esto, su herencia, si él estaba de acuerdo en que yo fundara un centro de estudios con su nombre y lo dedicara al análisis y a la difusión de su obra. Entonces él me dijo que estaba de acuerdo, pero que la fundación no debía dedicarse solo a él, sino también a Michele, dado que su obra tiene un gran valor, pero no es conocida como se debería. Y si era posible, la fundación podía dedicarse también a la literatura y al arte latinoamericanos en general. Le dije que sí, que me parecía un compromiso hermoso, muy fuerte, que me imponía un enorme trabajo, pero que siendo por él, iba a hacer todo lo posible por hacerlo de la mejor manera. Entonces él, con su sonrisa típica y con el brillo siempre juguetón, un poco burlón que tenía el brillo de sus ojos, me dijo: tú lo puedes hacer, seguramente lo harás. Bueno, él falleció serenamente en el sueño el 8 de marzo del 2006, como dije, y el 6 de septiembre fundamos el Centro Studi Jorge Eielson. Mario Vargas Llosa supo del proyecto y me apoyó desde el principio, y lo nombramos director de nuestro comité científico, en el que entraron además muchos artistas y académicos. Puedo situar a los peruanos Fernando de Cislo, Carlos Runzi Tanaka, los cubanos Cintio Vitier y Fina García Marrús, el colombiano Álvaro Mutis, el pintor uruguayo Miguel Fabruccini, el crítico literario peruano José Miguel Oviedo, el poeta uruguayo Jorge Arbeleche, la entonces directora del Instituto Ítalo-Latinoamericano de Roma, Irma Aristizábal, y algunos más. Y se asumieron varios colaboradores fijos que hasta el día de hoy siguen trabajando con nosotros. De modo que, poco después de la muerte de Eielson, el Centro Studi con su nombre empezó su actividad en la ciudad de Florencia, con sede en la Biblioteca de Humanidades de la Universidad, con la que tenemos un acuerdo y una colaboración artística y cultural constante. Símbolo de la diversidad y la experimentación artística y cultural, el Centro Eielson adelanta iniciativas que van desde la conservación de las obras de Jorge y de Michele Mulas hasta la promoción de convenios internacionales, seminarios, cursos, exposiciones, eventos culturales y de producción innovadora que favorezcan el diálogo intercultural entre Latinoamérica y Europa, con la participación de la ciudad de Florencia y de su territorio. La asociación también gestiona una editorial que publica catálogos. Hemos publicado catálogos de Eielson, de Mulas, Runzi Tanaka, Emilio Giosi, Román Hernández. Ha publicado poemarios de María Eugenia Ferreira, de Blanca Varela, de Javier Villaurrutia. Hemos publicado ensayos de y sobre Vargas Llosa, sobre César Moro y muchos más. Publicado novelas, por ejemplo, de la escritora uruguaya Teresa Porsekansky, y además colabora con editoriales italianas y europeas para la difusión de la cultura latinoamericana.
Una de las partes más importantes de nuestro trabajo es la de acoger de forma gratuita a los estudiosos de Eielson, brindándoles un espacio para consultar la información y documentos existentes en nuestros archivos, con el objetivo de apoyar proyectos de investigación y nuevas publicaciones. Una curiosidad, los espacios de trabajo se encuentran en la parte más antigua de la Biblioteca de Humanidades, la que formaba parte del monasterio de Santa María de los Ángeles, fundado en 1295. Y allí los pequeños locales fueron más tarde oficinas. A partir del siglo XVI se transformaron en celdas de monjes. Si bien desde el principio todos los libros de la biblioteca personal de Eielson se encuentran dentro del catálogo de la universidad, a disposición de los estudiantes y profesores para la consultación, en previsión de las celebraciones para el centenario del nacimiento, se ha empezado una campaña de digitalización de todos los documentos presentes. Se trata de cientos de miles de piezas entre libros, fotos, cartas, manuscritos, afiches, flyers, obras y objetos personales. Antes de empezar la digitalización, el trabajo de búsqueda y catalogación ha sido inmenso, durado más de 10 años, con la ayuda de voluntarios y obviamente y también del personal de la universidad. Esta demora se debió a las dificultades para clasificar el material que llegó desordenadamente directamente desde la casa de Eielson después de su muerte, tanto por los constantes movimientos del artista como por las limitaciones que le impuso su enfermedad en los últimos años de su vida. Toda la documentación presente había perdido gran parte de su ordenación lógica en el momento del traslado. Y además, para peor, la empresa encargada de la mudanza llegó a mezclar más desordenadamente las cosas. Una vez que el material llegó a Florencia, se inició una primera fase de subdivisión, reorganización y catalogación manual en una verdadera carrera contra el tiempo, dado el estado de algunos viejos documentos. Posteriormente se pasó a la fase del estudio, comenzando por el inmenso archivo fotográfico compuesto de diapositivas, impresiones y negativos. En los últimos años, como decía antes, se ha iniciado la campaña de digitalización, donde hemos escaneado alrededor de 1.500 documentos del archivo personal de Eielson, de los cuales se encuentran documentos de diferente tipología: correspondencia personal, fotos, ensayos, proyectos, invitaciones, postales, y hemos avanzado en dos direcciones. Una es la utilización de la plataforma italiana Artshell para obras de arte plástico, apoyándonos en un espacio ya utilizado por la Galería El Chiostro di Saronno, con el fin de llegar rápidamente a la redacción de un catálogo razonado, general, junto con lo que hace Marina Fanni en esta Galería El Chiostro, y que sea un catálogo que sea lo más completo posible. La otra es la plataforma Omeka, donde colocamos el resto de los documentos, y para esta ha sido fundamental la ayuda de los integrantes de la Biblioteca Nacional del Uruguay por sus indicaciones y valiosas sugerencias, y muy especialmente por la repetida y muy eficaz colaboración de Elena Romiti. A pesar de la primera fase de estudio, la digitalización en curso ha sacado a la luz algunos documentos que se creían perdidos o cuya existencia se desconocía de alguna manera, deslizados en otros sobres o en otras cartas. Entre los ejemplares más emblemáticos se encuentran fotografías inéditas de la instalación que Eielson había realizado en Múnich durante los Juegos Olímpicos de 1972 y que el artista desarmó para protestar por el ataque terrorista contra los atletas israelíes. O también encontramos, por ejemplo, la correspondencia con la NASA, en la que Eielson se encuentran las cartas que escribió Eielson a George Mueller, jefe del Office of Manned Space Flight del programa Apolo,
el 21 de julio de 1969, pocas horas después del primer alunizaje. Eielson le decía así: mi proyecto es brevemente el siguiente: colocar en la Luna un objeto al que he llamado tensión lunar. En otras palabras, una estructura plástica muy ligera, quizás de carácter personal, seguramente de carácter personal y quizás de carácter temporal. Aparte del genio científico y tecnológico del hombre, un objeto así constituiría la primera prueba de la innegable tendencia del hombre hacia la belleza y los valores de los espíritus. Esto es parte de la carta que mandó Jorge. Un mes después, el 20 de agosto, el general Phillips, por invitación de Müller, respondió a Eielson agradeciéndole la propuesta, pero diciéndole que desdichadamente no se podía llevar a cabo porque, cito textualmente, dice: la nave espacial Apolo está severamente limitada, tanto en peso como en volumen, para transportar elementos que no sean los esenciales para la seguridad y el apoyo de la tripulación y los necesarios para llevar a cabo la actividad científica a la que está comprometida la NASA. Sin embargo, el general Phillips agrega: no se puede excluir, le agrega, que más adelante se puedan organizar para poder realizar ese depósito artístico que sugería Eielson, y le pide que mantengan el contacto. Bien, estas son algunas de las muchas sorpresas que hemos encontrado en estos archivos. Agradeciendo mucho la atención de ustedes, les deseo un excelente y siempre positivo trabajo y les envío un cálido y cordial saludo desde Italia.